Hay una palabra que quiero llevar a tu corazón. Hay una palabra que quiero que la recibas. Eso es lo que yo puedo decir, la dimensión del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la dimensión del Espíritu Santo, estamos hablando de cómo el Espíritu de Dios empieza a operar, cómo el Espíritu de Dios empieza a trabajar. En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11, la Biblia dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí, dice la palabra. La justicia está disponible porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Mire que tres acciones de la obra, de la operación del Espíritu Santo. Cuando Él venga, Jesús estaba hablando antes de Pentecostés y le estaba diciendo a los discípulos, preparándolos en su corazón, les decía que cuando venga el Espíritu de Dios, Él iba a convencer al mundo. Primero, convencimiento de pecado. ¿Y cuál era el pecado? Jesús decía de que el mundo se niega a creer en mí. El Espíritu de Dios hoy se mueve. El Espíritu Santo hoy está en medio de nosotros. El Espíritu Santo es protagonista en la vida de la iglesia. El Espíritu Santo es protagonista en tu familia. El Espíritu Santo es protagonista en todas las acciones de tu vida. Es protagonista y Él es el que viene a traer convencimiento. El Espíritu Santo es el que viene a traer al corazón, redarguirlo para que sepa que no está haciendo las cosas bien. Luego dice la palabra, va a convencer también de justicia. Y la Biblia dice, porque la justicia, Jesús decía, porque la justicia está disponible, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Primero convence de pecado y luego de justicia. Y Jesús dice, la justicia está disponible porque yo voy al Padre. ¿Sabes qué estaba diciendo Jesús con esto? Aquello que luego Juan viene y confirma cuando dice, hijitos, no pequen, no pequen, no pequen, que es lo que el Espíritu Santo hace que venga al corazón, convencimiento de que hay pecado, el pecado de no creer en Dios. Cuando nosotros muchas veces nos apartamos y hacemos las cosas como nosotros decimos, caemos en la incredulidad. Y la incredulidad es alejarnos de la confianza de Dios, alejarnos de la confianza de que Él es el que gobierna nuestras vidas. Y Juan decía, hijitos, no pequen, pero si pecan delante del Padre, tienen un abogado, a Jesucristo el justo. Wow, ¿te acuerdas a Jesús diciendo esto de Juan capítulo 16? El Espíritu Santo les convencerá de pecado, de justicia, y luego decía de justicia porque ya no me van a ver más, porque yo voy al Padre. Significa que cuando el enemigo te quiere acusar por tus pecados, de los que ya Dios te ha perdonado, cuando hay situaciones en tu vida en las que necesitas la gracia y la misericordia de Dios, el favor y el amor de Dios, recuerda que el juez justo está sentado a la diestra del Padre. El abogado de los abogados está sentado a la diestra del Padre, intercediendo y haciendo justicia por ti. Y luego viene la Biblia y dice, y del juicio que viene. Es decir, Jesús decía que el Espíritu Santo, cuando Él se iba y el Espíritu venía, convencería de pecado. Ya sabemos que el pecado es no creer en Jesús como Señor y caer en incredulidad. Luego convencería de justicia el Espíritu Santo para decir, estén tranquilos, aquel que está sentado a la diestra del Padre, aquel juez justo, intercede por ustedes y Él les representa para hacer justicia ante el Padre por ustedes. Y luego viene la Biblia y dice, y de juicio, y dice, y de juicio, porque quien gobierna este mundo
ya ha sido juzgado, ya ha sido juzgado, ya ha sido juzgado. ¿Quién ha sido juzgado? El gobernador de las tinieblas. ¿Quién ha sido juzgado? Satanás, el diablo. ¿Quién ha sido juzgado? No es que está haciendo, no es que va a ser juzgado, es que ya ha sido juzgado el que te acusa. Ya ha sido juzgado el que te quería desviar de la verdad. Ya ha sido juzgado el que te quiere engañar, el Espíritu Santo. Hoy tienes que saber que Satanás es un enemigo derrotado. Sí, es un enemigo derrotado. La Biblia dice en el libro de Colosenses que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria, exhibiendo a los principados y potestades, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Que es anuló el acta de los decretos, es agarrar aquella lista, aquella hoja de todos tus pecados, de todo aquello que decía que eras un sinvergüenza, de todo aquello que decía que eras un ladrón, de todo aquello que decía que eras un adúltero, de todo aquello que decía que eras lo más vil, lo bajo, lo menospreciado del mundo, que era la escoria del mundo y que no valías absolutamente nada, de aquello que decía que estabas condenado eternamente. El acta que te condenaba, que tenía la lista de todo eso, Cristo la agarró, Cristo la tomó en la cruz del Calvario, y mientras se exhibía públicamente a todo el reino de las tinieblas, a Satanás y a todo el séquito de principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice la Biblia, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Qué significa eso? De que triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario, de que al dar su vida y derramar su sangre y morir en la cruz del Calvario, estaba siendo consumado su acto más maravilloso, Él pagando lo que nosotros no podíamos pagar. ¿Qué significa? Que Satanás fue derrotado, que Satanás fue exhibido, que Cristo ganó por nosotros, que hoy la iglesia del Señor con autoridad podemos ponernos en la brecha delante de Dios y decir: Satanás es un enemigo derrotado. Podemos decir: en breve el Señor aplastará a Satanás y lo hará bajo la planta de nuestros pies. Y podemos decir con certeza aquella palabra que decía el apóstol: yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. Literalmente ya fue juzgado. No dejes que te acuse, no dejes que te condene, no dejes que te condene, no dejes que te señale, no dejes que te juzgue. Porque el único que te juzga es Dios. El único que ve tu vida es Dios. Y Cristo no te ve por tu pasado. Cristo no te ve por lo malo. Cristo te ve por el amor de Dios manifestado a través de su obra redentora. Eres libre en el nombre de Jesús. Desde antes de convertirnos a Cristo, el Espíritu Santo comienza a trabajar en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Su primer trabajo es redarguirnos de pecado y producir en nosotros el nuevo nacimiento. Esta es lo que podemos definir la primera gran dimensión de una vida en el Espíritu Santo. De hecho, la palabra redarguir viene de una palabra griega que en nuestro castellano suena muy similar a algo que conocemos en los jardines, los helechos, las plantitas estas hermosas de helechos. Cuando vemos la palabra redarguir, es la palabra griega helechos, que literalmente significa convencer o amonestar. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno? Convencerlo, amonestarlo. Y la palabra convencer es, o podemos definirla como conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Wow, miren esto, miren qué tremendo esto. Redarguir es convencer. Eso es, cuando yo digo lo convencí, es decir, lo redarguí. Cuando yo digo lo amonesté, estoy diciendo lo redarguí. Y ese convencer
es cuando yo consigo con razones y con argumentos sólidos que una persona actúe o piense de una manera determinada. Es precisamente la obra del Espíritu Santo. La Biblia dice que Él vino a redarguir, es decir, a convencer la vida de cada uno. Entonces, cuando hemos pecado, nuestra vida es dañada. Nuestra expresión, nuestras palabras, nuestras confesiones, la comunión con Dios, el pecado produce de alguna manera dañar aquello en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando viene el Espíritu de Dios, cuando entra en operación la obra del Espíritu para guiarnos en la verdad, ahora nosotros caminando en Cristo Jesús, no hay enemigo que nos juzgue, que nos señale, que nos condene. Por eso la Biblia dice: ¿y quién condenará a los escogidos? ¿Quién señalará a los escogidos, a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Y también dice la palabra, Pablo se lo escribe a la iglesia de los romanos: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Él no me negó ni a su propio hijo, ¿cómo no me va a dar con él, con su hijo, también todas las cosas? Entonces, el Espíritu de Dios viene, el Espíritu Santo viene para guiarnos a nosotros en la verdad que debemos de caminar, que es Cristo Jesús. Por eso el Espíritu Santo es el que trae convencimiento de pecado. El Espíritu Santo es el que nos ha llevado a cada uno de nosotros al arrepentimiento, y es el que a su vez empieza a traer progresivamente un cambio de mentalidad. Por eso también Pablo insistía y decía en Romanos 12:2: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si una persona cambia su manera de pensar, el resultado es que su manera de vivir va a cambiar. Entonces, para yo cambiar mi manera de pensar, tengo que pedirle al Espíritu Santo que intervenga. Tengo que pedirle al Espíritu Santo que me redarguya. Tengo que decirle al Espíritu Santo que me guíe a caminar en la verdad que es Cristo Jesús. ¿Por qué trae el Espíritu Santo a nuestra vida? Primero el arrepentimiento y luego un cambio de mentalidad. Bueno, porque primero, la acción primera nuestra fue que creímos, y luego de que nosotros creímos, es allí cuando estamos permitiendo a Dios y al Espíritu Santo operar en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo es imposible acercarse a Dios. Dice Romanos capítulo 8 versos 26 y 27. Ahora sí quiero que lo veas conmigo. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos, dice la Biblia, no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. No sabemos. ¿Tienen peticiones delante de Dios? Nancy, Gabriel, Flori, Fer, todos acá, el equipo de producción, Luis. Todos tenemos peticiones, todos tenemos necesidades, pero muchas veces no sabemos ni qué pedir o cómo pedir. Hay personas que dicen: yo no sé cómo pedirle a Dios, yo no sé qué pedirle a Dios, ¿cómo lo hago? Bueno, dice la Biblia, por ejemplo, no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Ahí está el Espíritu de Dios, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, el que nos guía a toda verdad, el arengador, el Espíritu de verdad. Ahí está trayendo convencimiento a nuestras vidas y está orando, está intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros con gemidos, es decir, con un clamor que las palabras no lo pueden definir o expresar. Y dice la Biblia: y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Es decir, luego de producir el nuevo nacimiento, nos ayuda el Espíritu Santo aún en nuestras debilidades, interviniendo e intercediendo por esos momentos difíciles cuando nosotros clamamos delante de la presencia de Dios. No dejes de clamar delante de Dios. A veces dices: sentí que no oré, pero si hay un corazón humillado, escucha qué lindo esto. Es que esto está maravilloso.
Si hay un clamor delante de Dios con un corazón humillado, Dios ahí está trabajando y está actuando en la vida de cada uno de nosotros. Dios hoy está actuando, Dios hoy está trabajando. Ya sabemos que el Espíritu Santo vino específicamente a este mundo. Cristo asciende, sentado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo viene manifestado a través o a partir de Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo, donde comenzaron a hablar en nuevas lenguas, como en aquel momento empezaron a convertirse en testigos del amor y del poder de Dios. Empezaron a sentir el dunamis de Dios. Cuando la Biblia dice: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, para que me sean testigos en todo lugar. Significa que vino el dunamis de Dios, es decir, dunamis, de donde viene dinamita, una explosión. Vino esa explosión cuando vino el derramamiento del Espíritu. Y ahora, en el nuevo nacimiento, lo primero que sucede es que recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas y nos convertimos en el templo, en la habitación del Espíritu Santo. Y al convertirme yo en el templo, en la habitación del Espíritu Santo, Él empieza a redarguir y a convencernos del pecado, de la incredulidad, para romper, para liberarnos del yo, para liberarnos del egocentrismo, para liberarnos de nuestra propia prudencia y aprender a confiar en Dios, empezar a creerle a Dios. Nos convence de justicia, de que ahora no estamos solos. Aquel que dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, está sentado a la diestra del Padre, intercede por todo aquel que con un corazón humillado viene a su presencia. Y de juicio, porque ya el juicio de Dios se dio. ¿Cuál juicio? El Dios de este siglo, Satanás, el diablo, ya fue juzgado. No te puede juzgar a ti por algo en lo que ya él fue juzgado y condenado. Ha sido libre en el nombre de Jesús. Entonces, muévete, camina en la verdad de Dios, crece en el Señor, crece en una manifestación extraordinaria y especial de la presencia del Espíritu Santo en tu vida para guiarte a toda verdad. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra, Señor, yo te pido que traigas convencimiento, que traigas convicción, que traigas certeza al corazón de tus hijos. Señor, yo te pido que esta palabra que hemos estado compartiendo, Señor, pueda traer al corazón de muchos revelación de qué es lo que quieres en sus vidas, de la obra maravillosa del Espíritu de Dios en sus corazones, de cuanto el Espíritu Santo quiere hacer en sus vidas para hacerles crecer y llenarles más y más y más y más, Señor, hasta llevarles a la plenitud del varón perfecto, hasta llevarles a la plenitud de la mujer perfecta, es decir, de aquel que crece a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de aquel que deja que fluya el poder, que fluya la gracia de Dios sobre su vida para ser bendecido en todo. Hoy oro una vez más por una manifestación de la llenura del Espíritu Santo en la vida de tus hijos, en la vida del creyente, para que vivan a plenitud, para que vivan en victoria. Oro por cada hombre y cada mujer que nos está viendo en este tiempo, para que sean llenos del fuego vivificador, del dunamis de Dios, del poder del Espíritu Santo. Lo pido y clamo por esto en el nombre bendito que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Vive en la victoria del Señor. No estás solo, no estás sola. El Espíritu Santo te guía hacia toda verdad.